Tenía mucho tiempo con ganas de contarles algo. Apenas mi familia me autorizó contarlo. Algunos nombres los voy a cambiar. Mi tío Juan siempre vivió muy cerca de nosotros. Es un pueblo pequeño, rodeado de naturaleza. Él siempre ha sido una persona muy trabajadora. Tenía 2 hijos, mis primos, y mi papá y él se dedicaban al campo. De vez en cuando iban a cazar, casi siempre lo hacían juntos, pero también muchas veces lo hacían por separado. No eran nuevos, eran unas personas experimentadas. Más de 20 años de su vida habían salido a cazar muy seguido. En esta ocasión, mi tía nos contó que mi tío salió solo, pues quería distraerse un rato, y era su pasatiempo favorito. Esto tiene aproximadamente 4 años. Mi tío, como de costumbre, salió en la noche, y solían regresar al amanecer. Pero mi tía lo estuvo esperando, y nunca regresó. No se veía rastros de él. La comida que traía solamente eran para una noche. Así que mi tía comenzó a preocuparse, pues esto no era algo normal en él, ni en ninguna de las personas que salían a cazar. Todos lo hacían de noche, nadie lo hacía de día. Así que, pensando que tal vez tuvo un accidente y se encontraba malherido en el bosque, le comentó a mi papá, y él juntó a 5 señores más. Ellos eran amigos y conocidos de la comunidad. Estuvieron varios días buscándolo. Hubo un punto, al pasar una semana, que se dieron por vencidos. Mi papá pensaba que tal vez él había fallecido. Eso yo lo escuchaba cuando estábamos en la casa. Y algunos chismes decían que mi tío se había ido a Estados Unidos y que había dejado a su familia. Algo que nadie de mi familia lo creía, pues él no era ese tipo de hombre. Habían pasado aproximadamente 15 días desde su desaparición, cuando un día mi tío bajó del bosque, pero él ya no era él. No sé cómo explicarme, era la misma persona, pero su mirada estaba ida. Él estaba sucio, con la misma ropa que se había ido, solo que no traía su arma, ni comida, pero no se veía flaco, parecía que se había alimentado de algo. Los primeros días no hablaba. Estuvo en su casa, lo estaban cuidando todos. Yo recuerdo, aunque era chico, que íbamos a visitarlo, y él no decía nada, solo balbuceaba. Meses más tarde, cuando comenzaba a recuperarse un poco, escuché como mi tía le contaba a mi mamá que por las noches despertaba muy agitado, y decía incoherencias. Él decía que había una serpiente, la serpiente con cara de niño, que se le había aparecido en el bosque, y que venía a buscarlo. Mi tía estaba muy preocupada por su estado mental, aunque también dejó en claro que tenía miedo, porque cuando mi tío se ponía peor y le daban esos ataques de pánico, podía escuchar a un niño llorando, muy cerca de su casa. Tengo que aclarar que todas las casas están muy alejadas entre sí. También nos contaba que podía escuchar que algo andaba en el techo, que se arrastraba, como si una gran serpiente estuviera arriba, o como si una persona se estuviera arrastrando. Pero por más que revisaban, nunca encontraron nada. Pasaron un par de años. Mi tío nunca fue una persona normal. Él ya no podía salir a cazar. Podía hacer cosas muy pequeñas en la casa. Hablaba pero muy poco, solamente lo esencial. Aunque sus ataques de pánico disminuyeron, decía mi tía que 1 vez o 2 veces al mes pasaba lo mismo, y él seguía diciendo de aquella serpiente, con cara de niño, que lo buscaba. Todo estaba en normalidad. Bueno, nuestra nueva normalidad, que era tener a mi tío enfermo. Él hacía trabajos menores, les daba agua a los animales, les aventaba su alimento, cosas así a las que él estaba acostumbrado y que podía hacer. Lo hacía por las mañanas. Mi tía cuenta que agarró su balde con la comida para los cerdos y salió. Y de nuevo, nunca más lo encontraron. Pero esta vez nunca regresó. Algo raro que quiero contarles es que uno de los vecinos, de la casa más alejada, más cerca del bosque, cuenta que vio a lo lejos a mi tío metiéndose al bosque, pero que no iba solo. Iba de la mano de un niño que no reconoció, no era nadie del pueblo. También dice que podía ver claramente cómo mi tío se resistía, pero aquel niño podía jalarlo, como si tuviera una gran fuerza, que sería imposible de un niño poder jalar a un adulto de ese tamaño y de esa edad. También cuenta que se escuchaba como que el niño iba llorando, pero el llanto no era de un niño de su edad, sino como el de un bebé.
Mi tío jamás volvió a regresar a casa. Hay una leyenda local que dice que en ese bosque hay varios demonios y que tal vez uno de esos se llevó a mi tío. La familia lo estuvo buscando durante varios meses, pero nos dimos por vencidos. Cuenta mi tía que en algunas ocasiones puede escuchar aquel llanto por las noches. Y también ella cuenta que escucha a mi tío pidiendo ayuda. Las primeras veces salía buscando, tratando de rescatar a su esposo, pero nunca logró encontrar de dónde venía aquel llanto. Desde pequeño he sido amante de los automóviles, pero hasta ahora que soy un adulto, tengo el tiempo y el dinero para poder restaurar un carro, el carro de mi infancia, una Caribe que era de mis padres. Bueno, no es la misma, pero logré encontrar una del mismo color original. Así que cuando la vi y vi la oferta, decidí comprarla. La guardé en mi garage y estuve varias noches intentando restaurarla, a como yo sabía y a como veía en los tutoriales de YouTube. Desde el momento que el carro llegó a mi casa, mi perro, un pastor alemán muy tranquilo, no dejaba de ladrarle. Mi perro siempre evitaba el patio donde tenía ese carro. Y si alguna vez tenía que pasar por ahí, siempre le gruñía, como si hubiera un intruso dentro. Supuse que los dueños anteriores tenían perro y tal vez habían dejado algo ahí. Mi proyecto iba muy bien, solo que había cosas que realmente yo no podía hacer. Así que le pedí ayuda a Juan, mi amigo de la infancia, el cual ahora es mecánico. Él decidió ayudarme por nuestra amistad, aparte de que era un pretexto para sábados en la noche con cerveza, arreglando el carro, platicar un poco de nuestros problemas. La primera vez que fue, yo le había preparado algo de comer, tenía nuestra hielera, y estaba listo para ponernos manos a la obra. Pero en el momento que él llegó, noté que se quedó viendo al carro, como algo que le daba desconfianza. Le pregunté si pasaba algo. Él me contestó que nada, que se parecía mucho al que él conocía de mi padre. Así que nos pusimos a trabajar en él. Después de un rato, ya llevando varias cervezas encima, las ganas de hacer el baño de los dos eran incontrolables. Así que a menudo iba él y luego iba yo. Pero en una ocasión en la que yo regresé, con más cervezas para seguir arreglando aquel carro, él seguía viendo el carro, muy atento. Esto sí me sacó de onda. Me acerqué sin hacer ruido para ver qué era lo que estaba viendo. Podía notar que veía el asiento de atrás, desde la parte de enfrente del carro. Cuando me acerqué y le pregunté qué era lo que pasaba, que me dijera, ¿le iba a creer? Él me dijo que desde el momento que llegó, y también cuando fui al baño, pudo ver cómo había una mujer sentada atrás, pero cuando él se acercaba o enfocaba bien la vista ya no había nada. Y que mientras arreglaba el carro y cuando yo estaba en otra parte, podía sentir que alguien lo veía y ver la sombra de reojo, cómo se asomaba. Nos espantamos un poco, pero seguimos trabajando. Acabamos por esa noche y todo volvió a la normalidad. La semana siguiente, él tuvo un pretexto. Tenía mucho trabajo. La siguiente tenía que salir de viaje. Noté que estaba esquivándolo. Tal vez no le gustaba tanto estar ahí, o ya estaba suficientemente cansado con su trabajo diario como para que yo lo pusiera a trabajar más. Por más que yo intentaba pagarle, él no me dejaba por nuestra amistad. Decía que le gustaba. Así que en una ocasión, y después de tanto insistir, él volvió a ir a mi casa para acabar nuestro proyecto, y porque le había llegado una pieza que estábamos esperando. En esa ocasión no hubo nada de apariciones ni nada, solamente un accidente. El gato hidráulico colapsó, y gracias a Dios ninguno de nosotros estaba abajo, pero hubiera podido ser algo fatal. Juan, muy asustado, me dijo que eso no era un accidente, que él claramente sabe su trabajo, y él había puesto bien ese gato. No había forma de que eso hubiera pasado. Lo noté muy enojado, y también espantado. Entendí, pues realmente pudo haber sido trágico. Así que lo invité a cenar, y se fue. Yo ya no le quise mover. Con ese problema yo ya no quise que él viniera. Prefería llevarlo después a otro taller y acabar mi proyecto yo solo. Al fin y al cabo es mi proyecto y tampoco puedo obligar a nadie a que me ayudara. A la fecha sigo arreglando ese automóvil. Yo no he tenido ningún accidente ni mucho menos. Sin embargo, mi hijo jugando en el carro se cayó desde el toldo y se lastimó una mano. Mi esposa, hace 2 semanas muy asustada, me dijo que algún indigente se había metido al carro en la madrugada
porque cuando se paró al baño, pudo ver que alguien estaba adentro, viéndonos desde la ventana del carro. Pero cuando me desperté para buscar, no había nadie, y el carro estaba cerrado. ¿Creen que alguno de los dueños pasados siga en aquel carro? ¿O que haya tenido un accidente? No sé si deba de conservar aún el auto, aunque me gusta muchísimo, o acabar con esto de una vez por todas y deshacerme de él. ¿Ustedes qué me pueden ayudar?